La verdad es que estoy muy agradecida por la invitación y sobre todo por la... Nos conocimos en un festival, ¿no?, de publicaciones que se hace en Lugo, un festival así transfeminista muy chulo que se llama Vaya Vaya, por si acaso alguien no lo conoce, muy recomendable. Y nos tocó mesa con mesa y creo que es un poco una manía que he empezado a desarrollar hace tiempo, que es, claro, cuando tienes un espacio como el que voy a contar ahora que tengo y no estás en casa, sino que juegas fuera, pues al final acabas moviendo como con la biblioteca a cuestas, ¿no?, o la casa a cuestas. Y precisamente una de las cosas que me gustó mucho es que me dejaran participar en ese festival, que es un festival comercial con una propuesta totalmente anticomercial, que es llevando una biblioteca que, pues, no me acuerdo si el festival fueron 3 días o 2 días, no me acuerdo bien, pero claro, después de estar 8 horas, que ya hayas visitado los puestos, pues la gente venía a pedirme fanzines, ¿no?, como para poder estar leyendo un rato mientras venían a comprarle a ellos, ¿no?, o a ellas. Y me parece muy chula la idea de activar la biblioteca a distancia o de una manera nómada o como de una manera móvil, etc. Entonces, bueno, pues me he traído unas cuantas cosas para contar ejemplos de... Porque, bueno, lo primero es que soy muy caótica y voy saltando muchísimo, así que os va a doler la cabeza a las 8 muchísimo, pero bueno, está bien. He traído publicaciones porque le llamamos biblioteca, pero en realidad el espacio, como decían antes, yo dirijo un espacio independiente. Más bien es un espacio súper dependiente, pero un espacio autogestivo, o también le puedo llamar biblioteca popular. No es una biblioteca pública porque no soy una institución, ¿no? Es mi biblioteca personal. Y ahora os contaré, pues también tengo como cesiones, etc. Entonces tengo un espacio que está ubicado en el centro de Madrid desde el 2018, que lo abrí, y lo llamo espacio porque es literalmente abrir un espacio, ¿no? Abrir un lugar que llamo desde el principio como aparece. Voy a hablar también un poco a partir de la página web porque ese es el espacio nómada más fácil al estar como ubicuo de poder visitar la biblioteca, ¿no? Entonces, bueno, es un espacio, yo le llamo de reflexión y producción, y a partir de la pandemia edité el texto y es un espacio de resistencia, reflexión y producción. Resistencia porque es un espacio estrictamente anticomercial en el que no hay más transacción económica que el pago de impuestos y de servicios, ¿no? O sea, la luz, agua, internet y los impuestos que corresponde cuando tienes un local y tienes que pagar por desarrollar una actividad comercial, aunque mi actividad sea una inactividad y además sea anticomercial, ¿no? Que es también algo que sé que es... que a mí me interesa mucho y de lo que vamos a hablar después cuando hablemos de publicaciones, de cuando una publicación es una publicación y no es un objeto, y cuando un objeto es un objeto y no es una publicación, cuál es la diferencia entre salas de exhibición y salas de lectura, o bueno, de exhibición no, salas de exposición y salas de lectura, el tratamiento que tiene un libro cuando es un libro de artista y pertenece al fondo de la colección en un museo, en un centro de arte, o cuando es parte del fondo de una biblioteca, la proximidad, el acercamiento, los seguros, los horarios de apertura, la cercanía del lector o del visitante cuando es público. Es un poco lo que a mí me interesa y que se reduce al final en el IVA, ¿no? O sea, cuando graba un 4 o cuando graba un 21. Y lo que eso genera también como el contexto en el que surgen las publicaciones. Entonces, bueno, voy a ir contándoos un poco, como decía, es un espacio de reflexión y producción. Resistencia porque al ser anticomercial, pues
Es un proyecto un poco complicado de llevar a cabo, ¿no? Yo creo que todos los proyectos son bastante complicados, pero incluso el que no se venda nada pues es un modo de resistencia. No solamente lo digo como algo positivo de resisto contra algo, sino de resistencia como de erosión, o sea, de que las cosas no van tan... Los vecinos no entienden bien por qué, o las vecinas, por qué no se vende nada, ¿no? Por ejemplo, bueno, no entienden el primer día, después ahora contaré que lo entienden fenomenal y los niños vienen al baño porque no tienen que ir a consumir a un bar, los vecinos y las vecinas, todo el vecindario me deja libros en la puerta, vaya o no vaya, y se tiran 2 días y nadie los roba. Si llueve los meten como más hacia dentro de la puerta para que no se estropeen. Hay varios que se han dedicado a empezar a recoger libros de la basura para traérmelos a mí, ¿no? O sea, como que también genera un contagio en esa manera de generar libre de circulación, digamos, ¿no? Pero bueno, eso es como la parte de resistencia, y porque durante la pandemia pues yo decidí irme a vivir a la biblioteca, ¿no? Irme a vivir a la biblioteca porque no la tenía catalogada, y entonces estuve como generando un Excel con los 4000 y pico ítems. Bueno, en realidad solo libros, los ítems no los tengo, o sea, como lo que es objetual no lo tengo todavía clasificado, pero en vez de estar en mi casa, pues estar haciendo algo de utilidad, que es un Excel, ¿no? Y bueno, cuando digo reflexión y producción, en realidad me cuesta mucho decirlo porque no entiendo que la reflexión y la producción sean 2 cosas distintas, ¿no? Como estabas diciendo antes, las prácticas que llevo a cabo están, o a mí me interesan mucho los grises y no las definiciones categóricas que dicen lo que algo no es y lo que algo es, y que encierran y delimitan, sino justo esos momentos como equívocos en los que esto es una biblioteca y no lo es, ¿no? O eso es una publicación o un libro y no lo es a la vez. Y bueno, entonces la parte de reflexión sería la parte que se ve desde la calle. Es como una sala de lectura rodeada de libros con un montón de estanterías, y la parte del fondo que está conectada por una pequeña puerta, por eso digo reflexión y producción, porque hay 2 espacios diferenciados. Es un taller de experimentación editorial, y en el que tengo máquinas. Ahora veré, si queréis os cuento algunas de las que tengo, pero pues mimeógrafos, ciclostils, risos, una Minerva, sacapruebas, chivaletes con tipos móviles. En realidad es como un recorrido por los métodos tradicionales de impresión que están como en vías de extinción, podemos decir, ¿no? Conviviendo con una impresora como supongo que como la que la mayoría de nosotros, o muchos de nosotros, tenemos en casa. Y sellos, y matasellos, y mini imprentas, gomas de borrar hechas sellos, o sea que muchas veces son también como producción de material, no solamente material técnico. Antes decías que tenía como mucho conocimiento técnico, justo yo diría que es lo contrario. Yo me considero como bibliotecaria de juguete porque no he estudiado documentación ni tengo mucha idea, y justo es lo que también me resulta muy interesante cuando hablo con bibliotecarios, porque tenemos maneras distintas maneras distintas porque no tengo la manera como canónica de ordenar una biblioteca, ¿no? Entonces ordeno alfabéticamente, pero cuando llego a la SCH, por ejemplo, y está Carl Schmitt, y una parte que es de ensayo y filosofía, ¿no? Carl Schmitt, que es un ideólogo era un jurista del régimen nacionalsocialista alemán de los años 30, y inmediatamente después Bas Gershom Scholem, que es un judío que fue uno de los padres de
de la Universidad de Jerusalén, pues me salto como la ordenación alfabética para separar a dos personas que me parece que no deberían estar juntas, ¿no? Porque no se llevan bien. Entonces, como ese tipo también como de razones externas o que rompen los órdenes también me parecen importantes y me parecen relevantes porque creo que existen, de hecho, ¿no? O sea, porque pienso que cuando en una biblioteca se separa fotografía y no se considera que o se separa fotografía independientemente de catálogos de artistas, pues a mí me genera un conflicto si tiene que estar separado o no Buñuel, ¿no? Si tiene que estar tiene que estar en categorías amplias o en categorías que sean seccionadas, ¿no? Que sean como más específicas. Como digo, es como un espacio en el que en realidad lo que llevo a cabo es una apertura, o sea, abrir la puerta al barrio y mezclar desde abuelas, niños y niñas, porque al lado de la biblioteca hay un colegio, hay una escuela de primaria y cerca hay un huerto urbano y alrededor hay bares y un piso, o sea, una casa con muchos pisos con gente bastante mayor. Entonces es un barrio en el que pasa mucha gente y en el que conviven. Hay como mucha convivencia intergeneracional, ¿no? Que es algo que a mí me interesa mucho, que cuando se da un taller o cuando sucede un concierto o hay una presentación o una performance, haya convivencia entre menores de 5 a 8, 10, 12 años y personas que pueden tener pues hasta, por ejemplo, Rosita o Doña Carmen, que son dos vecinas que tienen 90 y 93, ¿no? Y que están como implicadas a distinto nivel. Entonces, bueno, es una biblioteca, como decía, y le llamo biblioteca por resumir, pero en realidad es un archivo que tiene fondo, que tanto es documental, he traído ejemplos que os enseñaré, textil, sonoro, audiovisual, obra y gráfica y además de lo que entendemos como publicaciones de una manera muy ampliamente entendida. O sea, por ejemplo, en textil, esto es un mantel de un cabaret que se llama Barba Azul, que hay en México, que no me he robado, que me han regalado, y de hecho el que traigo es la actualización porque han cambiado el mantel y después de 5 años he vuelto a México, he vuelto a ese sitio y he visto que el mantel era distinto y me lo han vuelto a regalar, porque soy muy insistente, bastante pesada, ¿no? Pero bueno, desde cosas como pueden ser textil o los zapatos de Daniel Goldin, que es fue el director de la Biblioteca Vasconcelos, que es una de las bibliotecas más grandes o la más grande de Latinoamérica, de la que yo he aprendido además a entender que las bibliotecas son lugares en los que, por ejemplo, hay un baño público o un acceso no restringido, y luego explicaremos lo que es eso, por ejemplo, producción de artistas en formatos que no son papel, ¿no? Que en general son bolsas, camisetas, pero que pueden ser pañuelos, paliacates o muchas más, o sea, como muchísimo más material. Y yo empecé pensando cómo activar el espacio, porque una cosa es que abras la puerta y otra cosa es que entre la gente, a partir de varias convocatorias. Entonces, si queréis podemos ir viendo alguna y contaré también en qué consiste el fondo de la biblioteca y cómo ha ido creciendo con los años, pero pensé en lanzar varias convocatorias para invitar a la gente a jugar en la biblioteca, ¿no? Y digo jugar porque además creo que es importante aclarar que es un espacio, como he dicho, que es anticomercial, pues es un espacio en el que cuando un artista, un editor o una editora, un bibliotecario o bibliotecaria o una investigadora, investigador o lo que sea, viene a hacer cualquier cosa a la biblioteca, no cobra,
no cobra y yo no pago, y tampoco cobro, y tampoco me pagan, ¿no? O sea, es una detección de las lógicas capitalistas que sí que se dan en cualquier otro espacio, porque las cosas suceden de otra manera, ¿no? En el momento en el que yo te dejo que vayas a la biblioteca y me arriesgo a que, por ejemplo, me roben un libro, o al revés, acojo una biblioteca de libros robados, o doy residencias no solo a personas sino a libros, ¿no? Y ahora contaré qué es esto. Pero entonces pienso en hacer, o sea, cuando empiezo diseño o pienso en 3 convocatorias, que son son 3, 4 en realidad. Una se llama vitrina, porque el espacio tiene un escaparate y como tiene esta idea de que es anticomercial, pues en vez de llamarle escaparate le llamo vitrina, como una ventana, digamos, al lugar, que cedo a artistas para que muestren sus cosas. Digo cosas porque puede ser trabajo o no trabajo, prácticas, puede ser producción, o intervenciones, escultura, pintura clásica, foto, cualquier cosa, ¿no? Voy a ir contando, si queréis, alguno para que... ¿Sí se ve? ¿Veis la pantalla? ¿O más o menos? Pues acercaros si hay sitio. Bueno, luego de todas maneras pasaré la página web para que quien quiera verla, es marcablanca.press con doble S. Por ejemplo, este proyecto es de Siéntete en casa, que es como un siéntate o siéntete en casa. Son unas esculturas realizadas a partir de colchones recogidos en la calle y que colocamos en el espacio como si fuera un reading corner, ¿no? Como un espacio de lectura. Como veis, lo que se ve al fondo es la vitrina, ¿no? del espacio, o sea, como la ventana, y en los que se ve en un lado la puerta y todo el espacio en el que normalmente se ocupa para hacer exposiciones, y cómo se activó y cómo además, creo que está muy bien, que realmente los que han activado el espacio y a quien debo como la mayor implicación ha sido a los niños. No tenía yo mucho interés en hacer una cosa infantil, pero tampoco sé si esto es infantil, no sé si porque sean niños es infantil, o sea, esta categoría también me hace mucho ruido, pero desde niños que han venido a plantearme o hacerme una propuesta de dar un taller, a que entren, y los primeros que se han atrevido a subirse al sillón son los niños, bueno, el sillón, al colchón son los niños, no los adultos. Entonces, desde, por ejemplo, este proyecto a proyectos como este otro, que es en colaboración, no, este no se va a ver, con un artista que se llama Yuri Tuma, que es un artista brasileño que hizo una expo mucho más como de arte contemporáneo, interviniendo el espacio con cristales, y con cristales que estaban recogidos de la calle, y generando como una especie de rascacielos. Y como vemos ahí, incluso una performance que consistía en dibujar con el humo que sale de quemar una página dentro de una biblioteca, ¿no? Digo, todo esto, pues, los vecinos cuando pasaban como que miraban, está loca esta chava, ¿no? Va a prender fuego al edificio. Que ahí se ve muy controlado, pero claro, esto está todo rodeado de publicaciones alrededor, ¿no? A partir de esta expo, por ejemplo, y así voy contando también la parte que es producción, y tengo un ejemplo que se va a quedar aquí en la biblioteca por si alguien luego quiere verlo. Pues produje un libro de artista que está
realizado a partir de los cristales que eran obra, ¿no? Porque yo entiendo que los catálogos de arte, por lo general, y podríamos ver un montón, acaban siendo fotografías o documentación de fotografías de una exposición en un lugar concreto, ¿no? Y yo creo que eso es como documentación o registro fotográfico, y que sin embargo yo entiendo que los catálogos son, a diferencia de la exposición, que sería el catálogo temporal, ¿no? Como la exposición temporal, la exposición permanente es un libro, y ese libro realizado a partir de los cristales que son la propia obra, ¿no? O sea, como no hacer una foto del cristal, sino que las páginas mismas sean los cristales con los que se había hecho la obra. Que muchas veces son intervenciones, que no solamente trabajamos, o me gusta mucho la palabra trabajar, ¿no? Pero que en general usamos o desarrollamos más prácticas que las prácticas objetuales, que muchas veces son mucho más performáticas o que consisten en performativas, ¿no? Como más de acción. Y creo que eso también es interesante porque ha generado un contagio en el barrio también, ¿no? O sea, como entender, por ejemplo, los niños de la escuela participan en una cosa que se lanzó en Barcelona, me parece, hace ya varios años, que se llama la revuelta escolar, ¿no? Que son manifestaciones y cortes de calles que se hacen en entornos escolares para luchar por la seguridad vial en entornos donde hay menores, ¿no? Y hay mucho tráfico. Entonces yo me fui de la ciudad, y cuando volví un día pues vi que estaba la calle llena de pancartas hechas por los niños, que están como sujetas en las vallas, o sea, a esta altura, no en altura como de los árboles, sino a la altura de los niños, y que el barrendero se estaba llevando todas las, como para tirar a la basura, toda la producción, ¿no? Y entonces, como me pareció muy chulo, hicimos como una colaboración con el huerto, con la escuela y con la asociación de madres y padres y de familias, etcétera, para utilizar como todos los recursos que teníamos en la biblioteca y en el taller, y hacer como la revuelta, o sea, como participar en esa revuelta escolar de los niños, pero desde la biblioteca, ¿no? Entonces, desde la acción de que los niños empiecen a dibujar con tizas en el suelo de la calle, no solamente que produzcan pancartas, sino que además se genere como material efímero, también me parece interesante porque bueno, creo que es como una manera de entender las publicaciones de una manera mucho más amplia, ¿no? Que solamente como un libro. Igual también durante la pandemia fue bastante chulo un proyecto que hicimos con un chaval que se llama, que firma como Emil, a ver dónde está, a ver. Y en el que nos dedicamos a hacer una gincana en el que los niños, como lo único que veían abierto en el barrio, bueno, ya sabéis que Madrid estuvo cerrado, yo no, supongo que era toda España, no me acuerdo bien, pero estuvo cerrado sin poder salir más de un momento dado y en un radio determinado, ¿no? Entonces nos dedicamos hay un grafitero que firma por todo Madrid con eso que pone ahí, Emil, ¿no? Y que en torno al barrio, pues tiene muchísimas firmas. Entonces lo que hicimos fue como un recorrido en el que los niños tenían que localizar dónde estaban las firmas, hacer una foto, mandármela por mail, y entonces ganaban un lote de libros cada quien que hubiera participado, ¿no? De manera que también se activa la calle como espacio público y espacio lúdico, ¿no? Un espacio en el que no solamente están abiertos los hospitales o los bancos o los supermercados, sino que, por ejemplo, aunque la biblioteca no permitía el acceso libre, sí seguía funcionando, ¿no? Y ahora os enseñaré otras cosas que hacíamos. Este es un ejemplo de la firma, que está justo
del otro lado de la vitrina, ¿no? Entonces también me pareció interesante hacerlo porque, bueno, fue como una propuesta por parte de este chaval, pero a la vez también era como estar viendo la vitrina desde dentro, ¿no? No desde fuera lo que está mostrado, sino desde dentro de la biblioteca lo que está al otro lado de la vitrina, ¿no? La calle como, o sea, darle la vuelta a esta cosa de interior y exterior. Aquí están algunos de los puntos del plano que había, las instrucciones, y aquí son algunas de las fotos que me enviaron y en las que se ve la firma de este chaval. Otro ejemplo, para que también se vea como los distintos... A ver, esto también fue durante la pandemia, esto fue una petición de una chica que se llama Gemma Orcajuelo, que es una chavala que tiene una discapacidad alta, pero que lleva pintando muchísimos años y pinta al óleo, y entonces durante la pandemia pues me dijo que quería tener una exposición y que tenía que hacer, ¿no? Entonces a mí me parece interesante y me parece muy importante también pensar cómo hacer las cosas desde la resistencia de cuando no puedes hacer las cosas, porque estaba prohibido simplemente que se reunieran 3 personas, ¿no? Y esta chica quería una, o sea, no quería solo una exposición, sino que quería que tuviera una inauguración, ¿no? Viene a bastantes, y entonces se me ocurrió, esta es una pieza suya, se me ocurrió preguntarle si hace sobre todo óleos de este tamaño, si trabajaba sobre un caballete. Entonces le pedí que trajera el caballete y los cuadros, y en lugar de ser el visitante el que recorre una exposición, cada vez que había una persona que paraba delante del escaparate o de la vitrina, lo que hacía yo era rotar todos los cuadros sobre el caballete, ¿no? De manera que siga siendo posible que tenga su exposición, aunque sea una exposición de otra manera, ¿no? Esta es una de sus piezas, estas son sus cosas, y también seguir como, o sea, no dejar de hacer las cosas porque tengamos que hacerlas de otra manera, ¿no? Pensar de qué manera se pueden hacerlas. Me pueden interrumpir, o si llevo mucho tiempo hablando de algo y se aburren, también me pueden decir que salte a otro lado. Otra que quería enseñaros, bueno, tengo varias chulas, pero hay una que me gusta especialmente, que es de hace relativamente poco, que es una propuesta. Bueno, esto está hecho, por eso digo que cuando digo artistas a veces me cuesta pensar. Voy a cargar un poco porque las fotos pesan mucho, creo. ¿Yo puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Tengo la sensación de que esta estructura bibliófila tiene un cierto comportamiento anarquista, ¿es así? Uy. Totalmente equivocado. No, yo creo que totalmente equivocado es muy difícil estar, pero me parece un piropazo. Me voy a ir así muy contenta hoy. Eso quisiera yo, lo que no sé si se me da muy bien, pero es un poco el intento que tengo. Me encanta que me digas eso, qué bien que se perciba así, porque también es una manera en la que de alguna manera ha surgido, y ahora contaré como prácticas de gente cercana, que yo creo que sí que desarrolla ese tipo de prácticas, y es algo que, por ejemplo, esta cosa de que sea anticomercial me ha dado problemas por ahí. No hay un problema cuando invito a alguien a hacer una presentación de un fanzine y puede vender el 100% y no me quedo porcentaje, como pasa en una librería, ¿no? Ahí no hay problema. Pero sí ha habido alguna vez un problema con algún artista cuando me han pedido una fee, además. Una fee es una tasa, ¿no? Como cobrar sí, una tasa se dice, como un sueldo, digamos, o sea, ¿no? Es como, estoy radicalmente en contra, lo primero porque entiendo que lo que estamos haciendo no es trabajar,
porque si no sería absurdo, ¿no? Estar trabajando, o sea, una actividad a cambio de dinero, eso es trabajo, y esto no es trabajo lo que estamos haciendo. Y porque además me resulta molesto que alguien dé por supuesto que yo tengo que pagar a otra persona, no que me tienen que pagar a mí, por ejemplo. O sea, no solo es que sea a lo mejor anarquista, sino que son prácticas horizontales. Yo no pido un currículum y trabajo con gente que tiene galerías y con gente que tiene 5 años, como este proyecto que voy a enseñaros, que es una niña que se llama Celeste, que tiene 5 años, se ha subido su foto de perfil, me pidió y con la que hice... Bueno, esta niña pasa muchas horas en el trabajo de su padre, y que está muy cerquita. Su padre, se llama Lenin, tiene una tienda donde se arreglan ordenadores, ¿no? Y entonces en una de estas tardes así de calor, con obra en verano, no me acuerdo si fue el año pasado, pues la invité a que viniera a la biblioteca para que saliera un poco de donde estaba con su papá. Y como tengo muchas, como juguetes, objetos, etcétera, pues le solté así todo sobre el suelo y le propuse como, pues ahí te entretienes un rato. Y entonces de repente a la hora, mientras estaba trabajando, me encuentro tres montones en el suelo, súper diferenciados, y le digo, ¿y esto qué es? Y me dice, pues mira, es que he hecho 3 montones que son las cosas que me gustan, las cosas que me encantan tantísimo y las cosas que no vemos claras, que ya me dejó como... me parece... Y creo que eso es un ejercicio curatorial eso sí que es canon, eso sí que es canon, ¿no? O sea, lo que sí, lo que no, y separar. Y entonces acabamos haciendo pues una vitrina con todas las cosas que sí, ¿no? Las que sí que le encantaban tantísimo. En el caso, por ejemplo, de las fotos con menores, hay fotos de menores cuando me piden que publique las fotos, si no, por lo general trato de que no salgan, ¿no? Pero bueno, no me quiero extender demasiado, ahí podéis ver cada uno de los proyectos. Voy a poner uno último que me gusta mucho por cómo se ve la biblioteca, y pasamos a otra convocatoria, porque no sé si me estoy extendiendo muchísimo. Esto fue una... ¿Dónde está? Mi trabajo será la obra. Fue una intervención que se hizo en el cristal de la biblioteca, y que además generaba como una impresión con el sol sobre la biblioteca, ¿no? Las fotos están hechas desde dentro, pero si lo leías desde fuera se podía leer el texto. Y son trabajos de mujeres artistas, ¿no? En el que se ve desde el proyecto. Bueno, está hecho por un colectivo de 2 chavalas mexicanas que se llama nohacernada.org, y que quedó de esta manera, ¿no? Son piezas sobre todo, yo diría que sobre todo de Estados Unidos o anglos, The Night Cleaners del 75, que fue como para apoyar a una huelga de mujeres, de limpiadoras. O sea, que muchas veces no son solamente obra, como decía, estrictamente, sino que también son como procesos de investigación a partir del fondo de la biblioteca, ¿no? Esto es lo que os decía, que me parecía como muy interesante, o sea, me parecía muy interesante cómo finalmente había quedado, o cómo quedaba impresa con la luz, ¿no? Ahí están las artistas que participaban, ¿no? Por ejemplo, Yoko Ono, Lili Lozano, etcétera. Voy a pasar a otra convocatoria para que veáis otras cosas que hemos hecho. Sí. ¿Se puede ampliar un poquito más el proceso de huelga o de revolución o de manifestación del alumnado en entornos reciclados? ¿Cómo se gestó, se propuso la situación? Con lo que decía antes de la revuelta escolar. Sí. Estos chavales son niños que tienen desde 4 años más o menos hasta los 12,
esa como escuela primaria, y que lo que hacen es en realidad pedir al ayuntamiento permiso para hacer un corte de la calle. Se corta la calle con policía municipal en la parte de arriba y la parte de abajo de la calle, y se inunda el espacio público, o sea, se ocupa el espacio público, se da un uso del espacio público, un uso privado, digamos, ¿no? Hay muchos vecinos a los que les molesta un montón porque no pueden pasar con los coches y no pueden aparcar, pero por lo general pues lo que se hace es que hay como ponen música, hacen como meriendas en medio de la calle, pero en la calle encima del asfalto, ¿no? No solo en las aceras, sino en la parte de la calle. Y entonces vamos a ver si están aquí, porque debería estar, de hecho. Aquí está la revuelta escolar. Entonces producimos en la calle las mismas pancartas que luego se utilizaron, y lo que sí que yo hacía era que pudieran entrar en la biblioteca además de estar fuera, o sea, que se utilizara la biblioteca como espacio, o sea, como esa idea de ocupación, ¿no?, del espacio. Estas son la mayoría de las o sea, al final los mensajes eran todo el rato los mismos, como queremos más árboles, que haya menos coches, cortad la calle más a menudo y hacer fiestas, ¿no? O sea, como para ellos era como una especie de fiesta de cumpleaños, se hacen los viernes y es como de 3 a 5 o algo así, creo. Entonces, pero vamos, había unas pancartas que eran maravillosas, no sé si aquí se van a ver, pero además, mira, este es un coche, había una niña que hizo como agarró solamente trozos de cartón y que era la polución, ¿no? Entonces empezó a hacer como a arrugar papel y a meter papel marrón por todas partes, por ejemplo. Que me parece también como por eso muy interesante como la manera de experimentar, ¿no? Que no solamente experimentan adultos que son artistas, sino que en realidad yo trabajo tanto con artistas como con niños que también son artistas. O sea, no digo tanto como artistas como con niños, porque también entiendo que los artistas pueden ser o niños o adultos, ¿no? O sea, o pueden ser de la tercera edad. Voy a pasar a enseñaros otra convocatoria que me gusta especialmente, que se llama Del 1 al 100, en la que, por ejemplo, la primera la hizo una sobrina mía. Del 1 al 100 es una invitación a jugar con la biblioteca. Yo entiendo las bibliotecas como elementos activos y al lector como elemento pasivo. O sea, es el lector el que es leído por la biblioteca y no la biblioteca la que es leída por el lector, ¿no? O sea, me interesan las bibliotecas porque me recuerdan más a cuando vas a una librería de segunda mano o de viejo y te encuentra el libro a ti, no es como cuando en Google buscas algo y llegas así sin perderte a lo que estabas buscando, ¿no? Son invitaciones a hacer selecciones, por ejemplo, jardines, que es una invitación que hice al director de la Biblioteca de Bellas Artes de la Complu, que es Javier Pérez Iglesias, al que le interesan un montón los jardines, Derek Jarman, etcétera. Entonces lo que hicimos lo que hizo más bien fue hacer una selección de cosas que había en la biblioteca, que eran o plantas o flores o cosas que tuvieran que ver. Y hay desde colofones, como son estos, que son colofones de plástico, una semilla de aguacate, 2 palmeras de plástico, un libro de Pierre Gilles, o vinilos, o bueno, material un poco de todo, ¿no? Esto, por ejemplo, es una producción que luego os cuento de un taller de la biblioteca. Y entonces lo que hago es generar, cuando invito a alguien a jugar haciendo esta selección de 100 títulos, generar bibliografías, ¿no? Entonces, para hoy yo he generado una que es esta, que es la que me he traído, que ahora os enseñaré, pero en el caso de la de Javi, pues es esta, ¿no? De manera que no siempre las bibliografías son exactamente iguales,
pero sí que se queda como activación, pues como indexaciones del fondo de la biblioteca. Voy a buscar otra y pasamos a otro. Por ejemplo, no, a ver, ¿dónde estaba? Influencia y correspondencia es una que hicieron dos investigadoras argentinas y que la hicieron además a distancia. Entonces lo que hicieron fue escribir un texto a 4 manos y una hacía las fotos que encontraba en la biblioteca y le mandaba las fotos a la otra chica en Argentina. La otra chica escribía un texto que rebotaba a esta chica y esta chica a su vez, o sea, como estuvieron generando no tanto una bibliografía, que sí lo hay porque yo saqué los títulos, sino más como un pretexto a partir del cual hablar, que eran esos libros que iban encontrando en la biblioteca, que a veces son libros, pero otras veces eran. Esta es Lorena Fernández, es una de ellas, la otra es María Gatti. Eso es, por ejemplo, un cassette, porque la biblioteca, como decía, también es como fonoteca o discoteca, entonces hay vinilos, hay casetes, hay DVDs, yo no tiro prácticamente nada, soy un poco Diógenes, entonces además de no tirarlo, lo catalogo, digamos. Entonces quiere decir que en su bibliografía no solamente había libros, ¿no? Estos son como para mostrar un poco el tipo de prácticas que se llevan a cabo y que no son solamente propuestas de hacer una lectura o hacer una presentación de un libro, sino que muchas veces son cosas que son un poco más complejas, ¿no? O no complejas, pero que sí que exigen una visita más constante por parte de la gente. O sea, si vienes a hacer esto, pues no puedes hacerlo en una tarde, ¿no? Porque normalmente se tardan más de 5 minutos o 10 minutos en buscar una selección de títulos. Y por último, aunque hay más, los 40 marginales, pues es una selección de generar sesiones de música a partir de 40 temas, ¿no? Como una cadena famosa de música, pues haciendo como un juego equívoco con eso. Y la que me interesaba contaros se llama Tu casa es mi casa, que es un programa de residencias que aquí en realidad lo que tengo es los artistas que han participado, son casi todos mexicanos, excepto un chico de Zaragoza, una chica de Cádiz y otro chico de Suiza, de Zúrich. Todos los demás son de México. Entonces lo que se propone es que las personas que vengan habiten, o la persona o personas, porque en alguna ocasión ha sido solo uno y en otras han sido incluso 3, que habiten la biblioteca. No es que tienen una residencia y van a trabajar a la biblioteca y luego se vuelven a un piso de Ikea, sino que duermen en el suelo de una biblioteca y están 24 horas permanentemente en la biblioteca. No, en la biblioteca hay una ducha, hay un refri, no es una casa, porque entendemos que la vivienda digna no puede ser un habitáculo sin ventanas, ¿no? Sin cocina, pero sí es un lugar en el que sí se puede investigar durante, no sé, hasta 2 meses ha sido el máximo, desde 5 o 10 días. Y entonces se utiliza el espacio como espacio expositivo de la propia biblioteca. Todas las estanterías que veis unas veces no están porque todo es móvil, ¿no? Entonces también se adapta un poco pues si de repente va a haber una performance, quitamos las estanterías, se ponen unas encima de otras, o nos sentamos encima de las estanterías, o sea, sí hay como esta idea de movimiento, sí es muy constante todo el rato. Y se hace como un open studio, se utiliza la biblioteca como open studio, que es el estudio que ha habitado la persona que ha estado a veces con inauguraciones, otras veces sin inauguraciones, algunas veces con producción de publicaciones. Por ejemplo, en este caso de Arturo Hernández Alcázar hizo estas tarjetas con un sello que se trajo. También hizo una exposición en el Instituto de México y tiene esta pieza que la tengo en la biblioteca y no la he podido traer, pero que es una maravilla.
ahí se ve que está en un giradiscos y que tiene puesto un vinilo, y el vinilo es en realidad es una escultura de escoria, que es cuando se extrae en una mina material el material mezclado que se desecha, ¿no? O sea, cuando quieres buscar plata y sacas estaño, pues la mezcla de estaño sucia con no sé qué, es eso, y es un vinilo que suena, y lo que tiene grabado, los surcos que están grabados en ese vinilo son los sonidos de los trabajadores extrayendo el material, ¿no? Es un tipo que trabaja mucho sobre extractivismo. O sea que muchas veces son prácticas, esto no tiene nada que ver con lo que hace Celeste, ¿no? De los Tres Montones, pero a mí me parece que son prácticas que sí tienen algo que ver, o sea, no tienen que ver, pero sí tienen que ver de alguna manera, ¿no? Y ha habido mucha gente muy distinta, así por decir, para que tengáis alguna idea, si alguien quiere luego investigar, pues Daniel Alcalá Guzmán, Pablo Allison, Omar Bocanegra, Miguel Camacho, Alex Dorfman, Roberto Quiswain, Daniela Flores Arias, Jan Klein, Iván Krasoyevich, Andrea Martínez, Renard. Y Renard hizo una cosa preciosa, no sé si, a ver si está. Hizo algo maravilloso que fue una impresión de su cara sobre las estanterías, ¿no? O sea, como hundir su cara en la estantería, de manera que los libros se hundían donde está la nariz más que donde están los pómulos, que era menos, ¿no? Entonces, esa manera, a ver si está, mira, sí están, aquí se ve. Esto es la acción y esto de aquí es el resultado, ¿no? Que muchas veces se queda, pero se queda de manera efímera, porque se quedan como si fueran capas geológicas del uso de la biblioteca, ¿no? Que en el momento en el que llega otra persona y saca el libro, yo no le digo a nadie no puedes tocar eso porque es una pieza, sino que se va mezclando. De hecho, veréis que hay muchos libros, por ejemplo, que están envueltos en rojo, que es otro proyecto. Eso es una intervención suya también. Esta chica es muy performática, la hizo con un nudillo. Es como, trabaja mucho con el cuerpo y la filosofía de la destrucción. Y bueno, luego también, aparte de esto, pues hay acciones, por ejemplo, como todos los días son 8 de marzo, que es una acción que hago los días de la marcha, o sea, de la huelga feminista, o sea, los 8 de marzo. Voy en contra del flujo de la manifestación repartiendo esta publicación, que es un volante, o sea, como un flyer de una chica que se llama Erika Pérez, que fue asesinada en Ciudad Juárez, y en realidad es como cuando digo libre difusión y distribución de la información, es esto exactamente, ¿no? Muchas veces no tiene por qué ser un libro, puede ser simplemente una hoja de papel fotocopiada, o un flyer o lo que sea, y entrega a la gente y colgarla en las calles, por ejemplo. Otra acción fue cuando falleció Francisco Toledo, una intervención sobre la vitrina. Como veis, ahí estaba la vitrina que habíamos visto antes, que es la que cuando daba la luz se imprimía. A ver si se ve, no sé si sonará, vamos a probar a ver qué. Entonces me parece chulo que se viera, porque Francisco Toledo, una de las piezas así más chulas, las cosas que a mí más me gustaron cuando secuestraron a 43 estudiantes, fue volar unas cometas con las caras de los estudiantes, ¿no? Entonces, como emular esa idea de la cometa o del papalote con unas páginas que estaban pegadas, pero no completamente pegadas, sino que el viento las podía mover.
cuando falleció. Es un tipo increíble. Este tipo tenía una biblioteca en Oaxaca, que es una biblioteca que se llama el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, en la que era su propia biblioteca personal, que abrió al público, y para mí es como también una especie de referencia a la hora de hacer, bueno. También hemos hecho conciertos y performance. Por ejemplo, esta de Wendy va a México es un colectivo electroacústico y una escritora. El colectivo electroacústico se llama Redeka Raketa, que son unos chicos de Eslovenia y de Austria, y es como crear un paisaje sonoro, un cómic a partir de la lectura y de la ambientación del texto. O por ejemplo, también muy chulo, los 25 años cuando cumplieron los 25 años el sello Alehop, que es un sello de punk de Madrid muy chulo, y hubo un par de conciertos con el Capitán en Tres Hijos y con otro con Atomizador. O algo más como de arte sonoro, esta acción que se llama Oído Cocina, que hizo Ricardo Fernández, que lo que hace es trabajar con sonoro, con sensores y cocinar, de manera que produce como sonidos, y esto es Oreja a la plancha. Y entonces cocinar dentro de la biblioteca también, bueno. Y nada, cuando hablaba del archivo y documental, sonoro, textil, os voy a dejar para que lo podáis ver, porque hay muchas cosas. No sé cómo vamos de tiempo. No voy mal, ¿no? Son las 7. Vale, voy a contar un poco por encima, pero sobre todo me he traído publicaciones, pero para que se vean. O sea, no están ahí como una instalación, una intervención, sino que voy a hablar a partir de cómo yo entiendo las publicaciones. O sea, esto, parte de lo que hemos visto es la actividad que hay en el espacio, pero si os parece bien, os paso cosas para que vayamos hablando con publicaciones en la mano. Entonces, os voy a ir pasándolas, os las pasáis vosotros y las vamos dejando en el suelo si quieres, ¿vale? Entonces, bueno, ejemplos de cuando pensamos si un libro es un fotolibro, que es como, o sea, un libro de foto. Ahora, ahí voy a pasar varias cosas como esas, o es simplemente archivo o registro. Ese que acabo de pasar es el cuaderno de Lilo Sano, me parece. Es una colección de sus cuadernos, que es un grafitero bastante, bueno, muy conocido. Y estos de aquí, mira, y voy a hacer una cosa y os las voy a enseñar, así también los veis vosotras. Este es a diferencia de ese, y estaría bien como que discutiéramos también lo que vosotros vosotras percibís cuando veis las publis. Este catálogo se llama Mail, y a mí me gustan mucho las páginas legales, ¿no? O sea, me interesan un montón cómo se habla de las publicaciones cuando se habla de las publicaciones. Aquí hay un número, el mail y el título, ¿no? Y si le doy la vuelta, esto es la página legal. Este es el ISBN, todos los créditos, que no está en el interior, sino que está en la cuarta de cubierta, ¿no? Es un libro sobre arte correo, ¿no? Entonces es lo que estaba diciendo antes de cómo a veces y vamos a ver otros ejemplos, cómo se hace un catálogo de exposiciones, ¿no? Como foto o como imagen. Os lo paso por ahí, así. Este otro que acabamos de pasar, déjame un segundito y ahora te lo paso. Es un cuaderno, o sea, es un facsimilar, ¿no? de un cuaderno en el tamaño exacto. O sea, no siempre tienen que ser libros como esto, que sí que es una tapa dura, ¿no? Que por supuesto suelo hacer esto muy a menudo, así que nadie me lo voy a tirar al suelo, que suena mucho, pero me parece que es importante para ver
y así pensamos, ¿quién ha producido esto? ¿Cuánto cuesta producirlo? ¿Y cuánto cuesta hacerlo circular? ¿Vale? O sea, pesa, como veis, pesa un montón, ¿no? Es tapa dura, entelado, tiene golpe seco, y luego nos damos la vuelta y el EAN o el código de barras es una pegatina. O sea, esto es como hacer las cosas mal, ¿no? Podemos decir. No mal, no me voy a poner yo a decir que el MIT hace las cosas mal, pero lo que sí que ha hecho desde luego es contratar el EAN después de haber hecho el libro, por ejemplo, ¿no? Creo que no he traído otro ejemplo de un artista que se autoprodujo el libro y que tenía grabado el código de barras. Ahora hablamos de códigos de barras, que he traído otro. Este es otro libro que, como veis, es fotolibro, porque en realidad además se llama Very Small Books y tiene como el mismo formato que un libro muy famoso que es de gasolineras, que seguramente conozcáis, y si no, googleáis ahí o me escribís, luego os doy mi correo, que son, no me acuerdo cuántas gasolineras eran, 52, no me acuerdo. Eran el número de gasolineras que había desde la casa de este artista hasta la casa de sus padres y que atravesaba Arizona, ¿no? Y es un poco como, se parece al libro de Mail Art que acabamos de ver, solo que este libro, a diferencia del otro, no es tapa dura, ¿no? O sea, esto parece, ¿a qué os recuerda esto? Es que si no, es el... Un catálogo ¿De quién? de producción, de librería o de material de oficina. ¿Cuál? Más que una guía de teléfonos, porque para guías de teléfonos yo diría, ¿dónde lo he dejado? Que esto se parece más a una guía de teléfonos, ¿no? Es un poco más gordo, o eran, porque ya además este todavía ni... Pero sí, a las páginas amarillas, pero y este... Es igual que IKEA esto, ¿no? O sea, esto solo lo puede hacer un pijo, ¿no? Porque hacer una cosa tan endeble con un papel, que casi es un papel bond, que esto solo lo hace alguien que puede hacer esto y el del MIT, pero no quiere tener un cartón piedra en el baño de su casa, ¿no? O sea, quiere tener mármol, sí, no, o sea, pero como le parece muy hortera tener un mármol falso, pues se pone una formaica. Estábamos mirando la biblioteca en ese sentido, estábamos mirando los libros que nos parecían preciosos. Eso es algo que es un ejercicio que yo hago, no tanto como pretencioso. A ver, hablaba del código de barras, para que no se me vaya, esto es un código de barras, ¿no? Es un código de barras que no se puede leer, o sea, que también son estas cosas de diseñador, de qué chulas, porque es un libro de Joy Division, de un disco, ¿no? Que conoceréis seguramente todos, pues como todo el registro, desde tatuajes, camisetas, etcétera, vale. Es un libro hecho en blanco y negro, ¿no? O sea, barato, porque solo tiene una tinta. Y este negro, ¿qué tal? ¿No? ¿Se transparenta la página? No. O sea, hay también como negros y negros, producción y producción. Para mí esto es un libro claramente suizo, o sea, me queda claro, aunque no supiera que es de Edition, que sí que es como una editorial suiza, pues es como el catálogo, el pseudo catálogo de IKEA, ¿no? Son estas cosas que están perfectamente manufacturadas sin necesidad como de desplegar toda la capacidad técnica, ¿no? Este libro, que es guía de las armas y para lo que sirven, ¿no? Pues esto también es político, ¿no? No es una tapa dura, es mucho más antiguo, claramente. Me acuerdo de qué año es. Por supuesto, es de Chicago. O sea, es que al final todas las cosas tienen algo que ver, ¿no? O sea, como... ¿Y es de qué año? Del 71. Pero si nos fijamos, por ejemplo, es que no he traído
Ahí me hubiera gustado traer otras cosas para enseñaros, pero bueno, no he traído, pero este tipo de índices, como los índices que se están haciendo ahora, que son parecidos a cómo se editaban y se diseñaba editorialmente durante la Bauhaus, por ejemplo. Hablando como de blancos, negros, pues claro, sí, los suizos son muy cool, pero más todavía son los japoneses, ¿no? Entonces, ejemplo maravilloso de libro entelado, no es tapadura, pero tampoco es una rústica. Es este libro, a ver si se ve, voy a acercar, no sé si se ve. ¿Sí lo ves? Es un libro de Opart, ¿no? Es un libro en blanco y negro, efectivamente el papel no es como el otro sobre negro porque podrían haber editado en blanco y no tirar toda la tinta o al contrario, pero es un libro en el que si no tenemos esta pieza el libro estaría como si estuviera cerrado porque no sería activable, ¿no? Ahora lo paso para que lo podáis ver. En la librería en la que lo he comprado, esto estaba fuera del libro. O sea que tuve que encontrar otro y al final pues tengo dos, ¿no? Pero si no lo tuviera, no tendría ningún sentido. Esto es de producción, no tan caro más que por el acetato, pero hay estas otras que tienen el mismo efecto y no hace falta que sea un libro porque al final es una pieza simple, ¿no? ¿Os está llegando algo? No. ¿Sí? Si no, a estos los regaño o me pongo a hacer un poco, hago un poco de... ¿Cómo sé yo que ese libro suizo aquí por lo menos pone que es chino, pero ahí como sé yo simplemente por el cromatismo? Mira, te lo voy a contar. Mira, ¿dónde está? Déjamelo un segundo. Hay una cosa... Todos los libros tienen, no todos los libros, no, mentira. Muchos libros tienen un número que se llama ISBN, que es el International Serial Book Number, que quiere decir el número de serie internacional de todos los libros. Y entonces empieza por 978, 3, el 3 es el código de Suiza. España es 84 y México 607, o sea, como que si buscamos, ahora lo buscamos en otros, pero lo veríamos ahí. Ahí es donde lo sabemos. Y si no, en la página legal. De todas maneras, esto, como decías tú, ¿no? O sea, esto es claramente diseño suizo. O sea, es como blanco y negro, Arial, sin sangrados. O sea, es como esta cosa como minimal, sin que haya... O sea, aquí parece que no hay diseño, pero está totalmente medido, ¿no? Os lo paso por ahí, que no sé si ha llegado. Pero bueno, estamos hablando mucho de ese. Venga, voy a sacar otro que me gusta mucho más, que, o sea, Every Edition es que es maravilloso, pero este es un libro este libro es un libro maravilloso de John Cage, para los pájaros, pero está producido o realizado por un artista mexicano que se llama Damián Ortega, que tiene un proyecto que se llama Alias, que es una editorial en la que lo que intenta es difundir y distribuir libros y publicaciones. ¿Esto es un fotolibro o es un libro de texto, como le llaman ahora, que ahora le llaman libro de texto a los que tienen palabras? A mí yo me muero con estas terminologías locas, pero bueno. ¿Esto qué es? Esto es una foto, o sea, es una fotocopia, es un pirateo. Y lo mejor es la página legal, que tiene tachado y puesto encima. O sea, es un pirateo. Ahora, podríamos discutir si es un libro pirata y va en contra o si en realidad está o sea, este libro cuesta muy barato para lo que valen los libros. Entonces, ¿está hecho con fines comerciales o de distribución? O sea, hay que plantearse también cuando hablamos. ¿Es un colibrí el que tiene en la portada? Yo creo que sí. No se te escapa ni una, tío. Qué tío. A ver, este es el que os iba a enseñar. Estos también, otros, ¿no?
¿A qué? ¿Esto qué parece? A ver, ¿de dónde parece? A ver, de España desde luego no, está clarísimo que no. Otra vez un negro, vamos, un negro power, ¿no? Y es un libro de un artista, editor estadounidense de Los Ángeles, que se llama David Horowitz, y es un libro muy interesante porque, o me resulta muy interesante porque lo que hace es describir las imágenes. Tiene aquí el código de la imagen, ¿no? Image 0117.8 en alta, y luego a dead fly at the bottom of the nice americano, o Ella holding sticks we collected, no sé qué, holding a greening, o sea, la descripción, el metadato de la imagen, ¿no? Yo sigo pensando, y o sea, me parece muy chulo, no pesa, ¿no? A diferencia del MIT, que hoy le estamos sacando los colores, pues esto pesa muchísimo menos, es mucho más fácil de producir, ¿no? No es una tapadura, es de Taube. Taube es una editorial con sede en Alemania y en Suiza, ¿no? O sea, otra vez lo que estábamos hablando del tipo de tipografía, como la fuente, etcétera, el texto, y es como reducir casi a la mínima expresión el lomo. Está en coedición con una editorial que se llama Gato Negro, que es una editorial mexicana que imprime casi todo en blanco y negro. Os voy a pasar otro libro, ahora ya no es coedición, este libro... Vamos a una cosa, perdona, ¿qué debo interpretar yo con esas ediciones? Deben ser baratas, ¿no? O estoy totalmente equivocado, porque... Estás totalmente equivocado. Caro no es. El otro es carísimo, podemos decir, ¿no? El de la tapa dura es mucho más caro. Ese barato no es. Y este libro me ha costado 1000 pesos, que al cambio son... está como en 17, no sé. Caro no es, o sea, barato no es. Los libros de Alias que hemos visto antes, el que tienes tú de los pájaros, pues ese no me acuerdo lo que cuesta, pero hay libros que valen 90 pesos. Este vale 1000. Es una edición especial porque por el tamaño que tiene el libro y porque son libros que están producidos a mano. Este libro, ¿tiene el mismo negro que esos? No. ¿Estará hecho en Suiza? No. ¿Dónde está hecho? Venga, voy a pasar y me lo decís vosotros. ¿Alguien lee lo que pone? Pues lo leo yo. ¿Nombres de quién? Entonces, pues ahí hay diferencia a nivel político entre hacer un catálogo de los logos del primer disco de Joy Division y los feminicidios en México. Hay diferencias, ¿no? Entonces, claro, la pregunta es, ¿me hace falta el mejor negro del universo para hacer esto? ¿O solamente necesito como un buen registro? Y este libro lo vende mucho más barato siendo más pequeño. Yo me compro los pequeños y los grandes porque soy una idiota y tengo como esta cosa como de coleccionista, y para poder abrirlo y que en una expo como esta pues se pueda ver desde allá, ¿no? Pero a lo que voy es que no es que este libro sea político y el otro no lo sea, son los dos políticos. Solo que hay gente que tiene unos intereses y otros tienen otros, ¿no? O sea, yo creo que ahí no quiere decir que, no estoy diciendo que ese libro esté mal hecho o no tenga interés o no vaya a estar en mi biblioteca, lo está, pero lo que sí que está claro es que hay intereses o diferentes en un sitio o en otro, ¿no? Este se llama... Los intereses son diversos. Sí, los intereses son diversos, claro, sobre todo, y aparte de diversos, claro, desde luego... Hay problemas que en contextos locales, o sea, lo que sí que no tendría sentido, y sin embargo sucede, es que en México la camiseta de Joy Division sea no digo que no pueda serlo, pero a lo mejor tienen otros problemas que no son solamente el consumo de un grupo de música, ¿no? Mira, cuando hablas de peso, ¿a qué peso nos referimos? ¿De peso? Hablaste de un corte en peso, de peso cubano, peso argentino. Peso mexicano era eso, perdona.
Ejemplo de otro libro, fotolibro, también mexicano, ¿no? Este es un libro que está editado por una galería de Vancouver, de Canadá, pero es mexicano también, ¿no? Yo he vivido un montón de años en México y entonces aparte acabo de venir y me parecía interesante traeros cosas. También utilizaste la palabra papalote. Sí. Pero no dijiste mecate. No. Ay, qué maravilla, tú. Bueno, este es un registro de... Estas son fotos robadas a la policía, ¿no? Entonces son las fotos primero, de los objetos y el detenido. Se protege la identidad de los detenidos porque a todos les tapan la cara, pero bueno, es de un tipo que hace libros muy chulos. No voy a decir tampoco quién es. Esto es como también proteger un poco como las identidades de los que producen cuando se producen cosas que tienen... Toma, te lo paso por ahí. Que iba a enseñar, ¿qué más? Ah, sí. Este es una cosa maravillosa. Yo digo que del mejor editor de España, para mí, que debería ser como... que se llama Roberto Quisuain, que es un chico de Navarra, pero vive en Zaragoza. Y este libro es Las memorias de M. Rajoy y es una caja fuerte. Entonces están los papeles de Bárcenas, bueno, ahora lo veis cada uno, ¿no? Y tiene un texto maravilloso, a ver si está aquí, que son las mejores frases de Rajoy. Es un hit, está muy chulo. Pero con esto es como el pensar que no todos los libros tienen que ser libros que también pueden ser múltiples objetuales. O pregunto, ¿qué IVA graba esto? Es interesante la pregunta, ¿no? Porque según el IVA que grabe, se declara ante el Estado con un gravamen correspondiente a objeto o a libro. ¿Lo desea la autoría, la persona que lo hace? Te lo tienes que pelear. Por ejemplo, a mí en museos en alguna ocasión cuando he querido registrar una camisa me han dicho que eso no es una publicación, ¿no? Una camisa es lo que envuelve un libro, por ejemplo. O sea, el conflicto está de cara al registro, no de cara a lo que uno decide. Y a que te acepten que eso es lo que tú dices que es, ¿no? A mí me ha pasado en las aduanas en Suiza, en Basel, por ejemplo, ¿no? Que me decían que lo que yo estaba vendiendo no era un libro, con los libros de cristal, en una feria de arte. Tiene gracia que precisamente, ¿no? Hay como muchísimos libros de artista que se venden en Basel que no estarían nunca considerados como libro. Este libro es otro fotolibro también que me parece como interesante ver, que es menos editorial y simplemente más pendiente de lo que son las fotografías, ¿no? Os lo paso para que veáis como diferencia también con... Este es otro como el que acabo de pasarlo, que no tiene nada que ver con el de la tapa dura y es igual como un registro más de archivo, ¿no? Y luego otro fotolibro, como estaba hablando, o sea, voy a hablar mucho de imágenes y de cómo leer imágenes, traigo este que es un libro que encontré en México ahora en este viaje, que es un anuario del 98 al 99 del Colegio de Miraflores, que me da la sensación de que debe ser un colegio un poco pijo, ¿no? Entonces, esta maravilla que me parece como el nivel del absurdo por antonomasia, ¿no? En un país en el que hay miles de secuestros, no se les ocurre otra cosa que hacer un catálogo de niños ricos. O sea, es como de traca, ¿no? Pero es que encima... ¿qué tal la tipografía, los colores, o sea, ¿no? Azul, verde, rojo... O sea, es como si lo hubieran diseñado los niños, no sé, es una cosa me parece, y es una tapa dura y otra vez
es casi como una tesis doctoral, ¿no? O sea, esta cosa de voy a tener a mis hijos como si fueran un coffee table ahí encima de la mesa. O sea, cómo se edita cuando no estás pensando en dónde se va a mover eso, ni para qué, ni quién lo quiere tener, quién no lo quiere tener y quién debería tenerlo. O sea, ese libro es ilegal. O sea, no puedes mostrar y distribuir fotos de menores así tan alegremente, ¿no? Me he traído también este libro, que es un libro para ciegos o para leer con las manos. No hace falta ser ciego para poder leerlo. Está en braille y tiene como experiencia perceptiva porque habla de sexualidad y me parece también como interesante por traer otras cosas distintas. Esta maravilla, os voy a enseñar dos cosas que he comprado esta mañana. Aquí. Al principio pasamos un libro que era facsimilar de los cuadernos de un grafitero, ¿no? Del Lozano, y esto es una edición facsimilar de Goya, ¿no? Así joya, como no llevo peso, pues ¿Lo compraste hoy? me lo he comprado hoy en una tiendecita. Solicam. ¿Cómo se llama? Solicam. Trabaja una chica que se llama Mónica. Y tiene discos de música y... Ay, no sé cómo se llama, qué desastre. ¿Pero dónde estaba? ¿Dónde estaba? Estaba... joder, una calle con muchos árboles. Sí, aquí al lado, andando, sí. Y además he dicho que iba a hablar de ellos, o sea, les he dicho, sí, luego os los mando y ahora, bueno, ahora en un rato digo dónde está. Pero bueno, que me han parecido además maravillosos los... No, está haciendo una esquina enfrente de... donde yo creo que hay como una especie de paseo que va hacia el puerto. Es que no he ido ni o sea, me parece increíble esta ciudad, tengo que decir que me ha encantado. La gente que me he encontrado, las cosas que me he encontrado. Esta es una de ellas. La otra que me he encontrado ha sido esta maravilla, los Guerreros Galácticos, que es una colección imprimible de Asturias, del año PUM. A ver. Que me pareció también interesante traerla para que cuando pensamos en hacer publicaciones no pensemos en hacer los libros siempre como el MIT, o sí, si eres el MIT, pero esta maravilla, ¿qué os parece? Con los guerreros recortables y luego el fondo. Me ha parecido una... Eso es cuando el libro te encuentra a ti, porque eso estaba ahí por... No. O bueno, la verdad es que tenían unas cosas, tenían un cenicero que le dabas unas cosas increíbles, me ha parecido maravilloso. Pero lo mejor la conversación ahí, me ha parecido unos tipos muy majos. Y otra cosa que también me parece maravillosa, bueno, como ahora voy a hablar de publicaciones, de otro tipo de publicaciones, ¿no? Ejemplo, esta, no la voy a abrir porque si no va a ser un desmadre, pero son... tickets de bebidas, ¿no? Como las entradas de los cines, paso por ahí. Este parche de un chaval grafitero también de México. Y esta maravilla, que a mí me gustan mucho estas cosas. San Isidro, San Miguel Arcángel, Vicente Ferrer, con su escapulario, inserto en la tarjeta. Esto me parece increíble. Un colgante. Es un escapulario, esto es el que llevaban las abuelas en el sujetador, pero metido como en la tarjeta de crédito. Bueno, me parece maravilloso. Es en una tienda que tienen un montón de vírgenes y santos y... Igual, son publicaciones, una chapa, ¿no? Esta es de Allende, y un sticker, como para ver diferencias de...
pero que también considero que son publicaciones, para que no pensemos siempre en publicaciones como libro. Igual estas, que son bolsas, esto es de una tienda de discos de San Francisco de los Ángeles, que es así muy famosa. Yo también colecciono bolsas de plástico, sobres, ¿no? Como continentes, no solo contenido. O esta maravilla, que son cromos de Alf y de New Kids on the Block. Con chicle incluido, pero reíros que os estáis aguantando la risa, bolsa de moto, esta es una editorial, distribuidora y librería de Berlín, así muy cookie. ¿A qué se parece? ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo se llama mi mejor amigo? Amigo, ¿cómo te llamas? ¿Cómo me llamo? Miguel. ¿Miguel? Ay, ¿de dónde parece? ¿Esto de dónde parece? Blanco, negro, minimal. Pues de ahí es, Suiza. Y también me he traído estas, ahí no me sale ahora el nombre, ¿cómo se llaman? Son postales, pero tienen, ahora no me va a salir el nombre. Sí. No sé si se ve ahí el delfín volador. 3D. En 3D, pero en realidad son analógicas, no es digital. Por eso digo que me tendré que buscar ahora las de Tenerife. Esto he traído también una carta de una cantina de México, y me parece interesante también ver que además de la carta, toma, hoy estaba comiendo encima de este mantel, aquí, ¿no? O sea, que es como la misma idea de pensar las publicaciones. Esto se está empezando a utilizar mucho para hacer publicidad de lugares. No me fija, yo creo que este no es publicitario. Este eran los antiguos, digamos que aquí no está Telefónica. Me tenéis que cortar. Pero, ¿no? Y también me parece muy chula la idea. Y estos son esto es una publicación de poesía peruana que se hizo a propósito para la Feria del Libro y que me parecía interesante para que veamos que no solamente son cookies los suizos, ¿no? Que al final acabamos siempre pensando como la norma. Os paso por ahí. ¿Lo trajiste a El Salvador? Lo traje, lo llevo conmigo, menudo. Estos son unas postales de museo. Son de Francis Alice, que es un súper artista maravilloso. Ahora tiene una exposición en el Museo de Arte Contemporáneo, bueno, el Museo de Arte Contemporáneo de México, que se llama MUAC. Y tiene una pieza que yo diría que si tenéis un rato os metáis a verla, porque está en la página del artista y en la página del museo, está en subida en Vimeo y es abierta. Y está haciendo un recorrido desde hace más de 10 años de los juegos de los niños en el mundo. Y hay una pieza que no os voy a contar, pero que es de Mosul del 17, así impresionantísima, impresionante. Sí os la voy a contar, así luego la veis. Es de un grupo de niños jugando al fútbol sin balón y es la cosa más increíble que he visto en muchísimo tiempo, la verdad. Debo de entender el Distrito Federal, México Distrito Federal. No, lo de los niños. No, esto que me acabas de decir. Sí, sí, ya no es Distrito Federal, ahora le llaman Ciudad de México, pero sí, yo también le digo Distrito Federal. ¿Lo compraste virtualmente? Eso lo compré en Lanzarote. ¿Qué hace cuánto que fuiste a Lanzarote? He ido hace unos meses. Sí, no. Me parece increíble porque... Es que se está volviendo a producir. Yo conozco artistas que están haciendo ahora.
Y luego estos cuadernos, esta marca de cuadernos Ideal con un corazón en la I, que me parece maravillosísimo y que es blandito, y esa agenda de teléfonos me vuelve loca. A mí estas cosas me gustan mucho, ¿no? Como necesitamos paginar, o sea, el único orden, pensando lo que decíamos antes de las bibliotecas, ¿es el único orden posible el número? Página 53. ¿Alguien de ustedes cuando busca una palabra en el diccionario ha buscado alguna vez cuál es la palabra que es la primera palabra que aparece en la página 200? No, buscas cuál es la palabra. Sí, ¿no? Y lo mismo cuando vas en una agenda de teléfonos estás buscando el nombre de marca blanca, la M, ¿no? O sea, no te pones a buscar en la página 53. Luego también como repensar los órdenes y, sin embargo, ¿os habéis dado cuenta que los diccionarios sí están paginados? O sea, sí lo están. O sea, la pregunta es ¿para qué? ¿No? Probablemente para el editor. Y luego hay esta maravilla que es un catálogo de sellos. Es una preciosidad. Que no es suizo, pero bueno, me parece muy bonito. Pues, algo me han chivado, pero... Y luego, bueno, hablando de edición, esto es una cosa que a mí me gusta mucho, que me parece muy arte contemporáneo, que son las manchas de un artista que entiende como descartes y para mí son en realidad piezas, ¿no? Así como tengo una maravillosa que conseguí en Marruecos, que es una gamuza sobre la cual probaban los pintaúñas y entonces están todas las marcas de los pintaúñas, que es como colección anónima, o sea, una publicación anónima y colectiva, y esto para mí es lo mismo, ¿no? Como, o sea, estamos hablando de archivo, de registro, de catálogo. Esto es registro, archivo y catálogo, ¿no? O sea, lo que pasa es que no tiene esa intención como esto que estamos viendo. Pero bueno. Esto aquí es un poco erróneo, porque es que hubo un acuerdo entre la Academia de Español versus Castellano, pero el alfabeto español o castellano sigue teniendo 29 letras, la cual incluye la Che como diga. Lo que pasa es que ese no es de España, ¿eh? No, lo mismo, sea de España, sea de Argentina, o sea de Tegucigalpa. Bueno, lo mismo. A veces yo tengo la sensación de que hablamos... Sí, que hay un acuerdo hace, no sé si 10 años, desde la Academia de la Lengua de distintas Hispanoamérica, y ya me acuerdo que para ordenar alfabéticamente la Che versus CH entraba dentro de la C, pero que el alfabeto sigue siendo lo mismo. Pues, y ahí no está. No, aquí no está la Pues entonces hay que hacer una edición. Ahora le implantamos un post-it ahí para que se quede. Y luego también me parece importante hablar, cuando hablamos de edición política, sí. Mi DNI, ¿no? O mi tarjeta de residencia de México, y como son documentos que son publicaciones, ¿no? Lo mismo las cartas de Hacienda o billetes. Estos son los billetes de México que actualmente hay en curso, que me parecía interesante, el de 20, que es Benito Juárez, que va a ser sustituido por este, porque Benito Juárez le han subido a 500, ha pasado de 20 a 500. Y los $2 de Estados Unidos, no sé si sabéis que para que tengas mucha suerte alguien te tiene que regalar un billete de $2. Ahora acaban de sacar, además en México, un billete, que por eso me parecía interesante hablar de eso, un billete con un animal que es endémico de México, el axolote, y es un billete de 50 y es un animal muy querido, es como una especie de alien así chiquitito pero muy bonito, como si fuera una especie de renacuajo acuático.
y la gente se ha vuelto loca y entonces se están agotando los billetes de 50. Eso es una publicación. A llegar el punto en el que valgan más los billetes que mira, a ver, de hecho, no sé si os habéis fijado, pero la publicación de Francis Alice, la pieza de se vende a 100 pesos, el billete de 100 pesos es exactamente eso, ¿no? Solo que la de las Xolotes va a salir de circulación porque se está agotando. Yo tengo uno que no he traído porque ese no lo saco mucho, que es de un chaval que se llama Fran Illich, que es un billete con papel, moneda, bueno, va a ser una pieza flipante. Y esto es un proyecto que hice con uno de los residentes, que tiene un proyecto que se llama Educación Fiscal, y es en la descripción del proyecto, esto es como si fuera el dossier, son facturas con valor 0 euros que ha pedido en distintos lugares que emitan, ¿no? Entonces, es un proyecto por el que nos conocimos hace muchos años. Casa Serra, que es uno de los mejores lugares para comprar material del mundo mundial. La librería Exit en México, que forma parte que pertenece también a Rosa Olivares, que es la editora de Exit. Ya no voy a decir nombres personales, pero bueno, museógrafos, comisarios así top, y marcablanca.press, la factura que me hicieron para hacer la copia en reprografía de esto, más la factura, ¿no? Cuando esta persona se enteró de que en España se guarda en Hacienda los documentos hasta que pasan 5 años, acordamos que esta es una edición ilimitada, que deberá ser fotocopiada y tendré que volver a fotocopiar todo esto y volver a pedir una factura cuando cumple los 5 años. Porque es una publicación que queda registro, no en el depósito legal donde se deben de dejar como copias de los libros que se publican, sino en Hacienda. Y como cada 5 años me van a destruir la publicación, pues tengo que volver a hacerla, ¿no? Es como... ¿En el papel moneda de México no aparece Villa ni Zapata? No, tristemente no. No soy muy... No. Pero precisamente el otro día lo que vi y me pareció maravilloso, está en mi Instagram, luego te lo enseño. Han impreso con pegatinas encima de los carteles de los nombres y encima de Álvaro Obregón han puesto a Pancho Villa. Así que lo que no hace el gobierno lo hacen los demás. Y luego acá en España, pues una de como ejemplos performativos, no sé si os acordáis de los 7.291. No, muertos en pandemia. Entonces, esto es una de las publicaciones que para mí son performáticas, que es haber hecho las 7.291 el día de la última... Bueno, me invitaron a participar en una exposición que estaba en el Ayuntamiento de Madrid y justo el día antes de las elecciones, que era el día que se acaba la exposición, pues lo que hice fue esta publicación, que se va a quedar en el fondo para estas chicas. Igual vino una señora de la limpieza de esa sala a preguntarme si tenía un boli para hacer un cartel y cuando le pregunté para qué era, pues era para poner un cartel en el baño que por favor la gente tirara de la cadena. Y entonces le hice una edición de 11, le di uno, lo pusimos en el baño y le dije toma para que cuando la arranques te quedes con varios. Y os he traído también una para que tengáis aquí en el fondo. No, la gente que es muy guarra, que tengas que decirle que tienen de la cadena, desde luego, pobre mujer, pero bueno. Y luego como ejemplos de esto es mi mamá, mola mucho, no se rifa como la Bonoloto, que está en otro idioma. Como ejemplos de frases que he impreso con gente para que se queden. Se roba no pagar.
Gracias por el baile. Prohibido rendirse, de gente que me ha pedido hacerlas. Y tengo un par de cosas más, pero... Y luego he traído un libro, porque como estamos hablando muy poco de libros, bueno, eso es que tenía que pasar. Me he traído un libro que no me gusta mucho hablar de anagrama, pero es un libro que está muy guay. Si no habéis leído a Cristina Morales y Lectura Fácil, es un libro... ¿No lo habéis leído? Súper recomendable. Me darían ganas de leeros un trozo para que nos muramos de risa. Es una tipa genial y escribe muy bien, es muy lista, muy anarquista, que rima. Así que nada, y de despedida os voy a hacer una publicación a cada uno. Así que no la voy a numerar, pero si me pones la mano te... Ahí. Gracias. A vosotros por escuchar. Bueno, y ahora si alguien quiere hacerme una pregunta, ¿no? O decir algo, no sé, yo ya he hablado muchísimo. Sí, yo te quería hacer una sugerencia léxica, ¿verdad? Hazme una sugerencia. Porque es que a lo largo de tu plática, compañera, hablas demasiado de niños. ¿Y niñas? Los niños es cuando... ¿Y los niños? Específicamente ahora, por lo tanto hay que incluir la terminología que sea inclusiva. Podemos decir la niñez o la infancia. Me parece fenomenal eso que me has dicho. Gracias. El patriarcalismo, me encantas. Este señor es mi... Vamos, porque tengo novio, pero... Que no nos falta nadie, ¿no? Pues nada. Que muchas gracias por... Me parece muy bien lo que has dicho, que conste. Tengo un gran conflicto con todo eso. Por supuesto soy transfeminista, pero como soy anti la RAE, las políticas de inclusión me echan un poco para atrás. Y lo que utilizo en mi página web, os lo voy a enseñar para que veáis que es verdad, es esto. Biblioteca Donaciones, aquí. Cuando hablo de arquitectos, no sé si lo veis, o arquitectas, pongo architect_S y cada quien que se nombre como quiera. Porque me parece muy importante, o sea, estoy de acuerdo con lo que me dices y hasta cierto punto también me parece como una pequeña resistencia, pero algo que hago en la página yo es desunificar. Yo soy editora y desunifico a propósito para que no limpie ni dé esplendor. Es una especie de política... Tú puedes decir arquitecta, persona. De persona para evitar ese confusionismo y no solamente confusionismo, sino cambio de esquema. Me parece bien. ¿Sabes cuál es el problema? Que me da un poco de miedo también que nos quedemos en el plano lingüístico sin hacer, ¿no? Solamente diciendo que ya sé qué decir, es hacer y todo eso. Pero mira, me parece importante que estemos hablando de este tema, por ejemplo, ¿no? Que tal vez si hubiera sido inclusiva, pues no lo hubiéramos hablado. Yo le digo a la gente, yo no soy feminista. ¿Cómo que no? Yo soy mujerista, ¿entiendes? Porque es que el mujerismo es una estructura que se generó en EU en 1850 por una mujer negra esclava, una esclava. Entonces son manifestaciones del proletariado, ¿entiendes? Lo otro es... Pero esta joya, que, o sea, que nadie va a decir nada, qué maravilla es esta. Pues qué maravilla es esta. Eso no quiere decir que yo te puedo... Yo os digo que yo estoy flipando con Tenerife, o sea, es mi primer día aquí y llevo una mañana vamos, no sé si es el calor o sois vosotros, pero o ustedes o como se diga, pero vamos, de verdad que lo digo en serio, no lo estoy diciendo de broma. En fin, que tienes razón, no te voy a decir que no, pero bueno, me parece... y se me ha olvidado. Y he cogido esta publicación según entraba, que es como el marco en el que a partir de mañana vamos a hacer el taller. Y no he contado muchísimas cosas porque es que no sé qué hora es en realidad. Pues 8 menos 10 o las 17:50. Pues muchas gracias. O 10 para las 8, que dicen por ahí. Bueno, que os recomiendo, que supongo que la habréis ido a ver, seguro, ¿no?
¿No? Pues que vayáis a verla, y si quiere venir alguien al taller o si ya no hay hueco, pues... Intenté meterme en el tinglado, pero como faltaba información, digo, bueno, pues nada, otra cosa. En el tinglado. Oye, pues te vienes a Madrid. Cuando vengas a Madrid, que lo mía, Qué maravilla. Pues nada, muchas gracias por escuchar. ¿De verdad nadie quiere hacer una pregunta o algo? Bueno, hacemos ahora tomándonos algo. Nos damos en algo, vale, para que así... Nada, muchas gracias a vosotros.